Hola, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amigos que están viendo esta transmisión, hermanos de la iglesia, y a cada persona que entró aquí. Déjeme decirle que no es ninguna casualidad que usted esté reproduciendo este video. Hay una palabra de Dios para usted y estoy muy contenta de ser un medio para poder compartirla. Este mensaje es un mensaje muy bonito. La palabra de la cual voy a hablar el día de hoy se llama Entendiendo las promesas de Dios. Así que hablaré acerca de lo que son las promesas por parte de Dios, de su naturaleza, cómo podemos beneficiarnos de ellas y cómo debemos aplicarlas en relación a las aflicciones, a las tentaciones, a las tribulaciones, a nuestra lucha con el pecado y a nuestra búsqueda de santidad. Así que para comenzar, le agradezco que me acompañe a elevar una oración a Dios para que sea Él quien tome el control y que lleve un mensaje a cada uno de nuestros corazones. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, vengo delante de ti, Padre Santo, agradecida, Señor, por la oportunidad que tú me has dado, Señor, de ser un medio por el cual tú vas a enviar un mensaje, Padre Santo, en esta hora. Te pido por cada persona, Señor, que está en este momento reproduciendo este video, seas tú, Señor, quien envíe una palabra a sus vidas, a sus corazones, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de este mensaje. Te alabo, te agradezco y te bendigo, Señor, y te pido todas estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Y pues bueno, para empezar, quisiera comentarles que recuerdo que cuando yo era niña y mi papá nos decía a mis hermanos y a mí que al día siguiente o a los pocos días iríamos a hacer algo divertido, iríamos tal vez a tener un día de campo, o iríamos a caminar, o nos llevaría al parque, o alguna otro tipo de aventura. Yo me acuerdo que durante toda la noche anterior me costaba mucho conciliar el sueño porque me imaginaba todas las aventuras, todas las cosas que íbamos a poder hacer. Y mi papá es un hombre de palabra, y al escuchar sus promesas, yo estaba segura de que él las iba a cumplir. Él iba a cumplir lo que nos había prometido, y eso me hacía entusiasmarme. Así que me acostaba la noche anterior entusiasmada, muy emocionada, esperando ansiosamente que llegara el día siguiente para ir a hacer lo que mi papá nos había prometido. Y también, no le voy a decir mentiras, a veces ocurría lo contrario a lo que yo deseaba, como por ejemplo cuando yo le pedía alguna cosa y por algún motivo él no me lo podía cumplir, pero él siempre me decía que no. Él me decía no, o le pedía algún permiso y él me decía no. Yo sabía que en vano podía hacer cualquier cosa, esforzarme o rogarle para que él cambiara de parecer, porque yo sabía que si él me decía que no, él lo iba a cumplir también, ¿verdad? Él ya me había dado una respuesta. Así que así son las promesas. Una promesa de parte de alguien confiable, alguien que nos promete algo y sabemos que es confiable, lleva siempre el poder de transformar nuestra mente y la actitud de la persona a quien se lo promete, ¿verdad? La persona que va a recibir esa promesa. También una promesa de alguien que sabemos que va a cumplir puede encender la llama de la esperanza en medio de una situación complicada, en donde antes tal vez había depresión, temor, preocupación. Si nos prometen algo, es posible que esa situación nos haga cambiar de actitud. Podría, por ejemplo, tratarse de la promesa de un nuevo trabajo, un mejor sueldo, una nueva casa, una medalla, un premio por algo que hicimos bien. Sin embargo, las promesas solamente tienen valor si quien nos promete, quien nos hace esa promesa, es una persona íntegra, una persona honesta, una persona que antes no nos ha fallado en su palabra. Es decir, alguien que ya nos prometió una cosa y no nos cumplió,
Entonces seguramente la siguiente vez que nos prometa algo, no le vamos a dar mucho valor a lo que nos está diciendo, no le vamos a creer, ¿verdad? Así que déjeme decirle que en el universo no existe nadie ni nada más confiable que Dios. No existe nada más certero que las promesas que Dios hace a nuestras vidas. Quienes creemos en su palabra, quienes confiamos en Él, podemos estar totalmente seguros, como yo cuando era niña y que mi papá me prometía alguna cosa, incluso más seguros, ¿verdad? Porque estamos hablando de una promesa que viene por parte de Dios y podemos estar confiados que lo que Él nos dice, lo que Él nos promete en su palabra, Él nos lo va a cumplir. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, acerca de las promesas que tiene Dios para nuestra vida. Es importante conocerlas, ¿sí? Entonces conocer las promesas de Dios se vuelve sumamente importante. ¿Y por qué es importante conocer las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra? Pues porque Dios las ha prometido y porque ellas son fundamentales, son fundamentos dentro de la vida y de la fe de un cristiano. Actualmente hay un gran desconocimiento de las promesas que Dios tiene para nosotros. Esto hace que muchas personas tengan una idea errónea sobre el propósito de Dios en nuestra vida, sobre lo que Dios quiere para nosotros y sobre lo que Dios espera de nosotros. Es por eso que es importante, ¿verdad?, conocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios nos promete en su palabra. Todas estas promesas Dios nos las ha dado para nuestro bien. Eso es sumamente importante. Son muchas, hay muchas promesas en la Biblia, hay muchísimas. Obviamente este tiempo no me va a dar para hablarle de todas las promesas que hay de parte del Señor para nosotros y que están en su palabra. Son promesas grandes, son promesas preciosas. Ellas se vuelven un bálsamo que alivia nuestro dolor en tiempos de dificultad. Son un ancla en nuestra fe en un mundo tormentoso. Son un estímulo para la esperanza en medio de la prueba. Y son un medio para fortalecernos bajo la mano soberana de nuestro Dios. Así que pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted puede corroborarlo en su casa. Y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y luego en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es por esto que es importante saber y conocer acerca de estas promesas, escudriñar la Biblia y entender, ¿verdad?, qué es lo que Dios nos ha dicho y lo que nos ha prometido, porque podemos estar seguros de que Él lo va a cumplir. Déjeme decirle que desde el principio Dios ha hecho sus obras a través de sus palabras, y Él nos ha dicho que su palabra es eterna y que no puede fallar, que no va a fallar. Él no se va a arrepentir de lo que nos ha dicho. Él no te va a prometer una cosa y después te va a decir: oye, fíjate que siempre no, fíjate que es imposible. Él lo va a cumplir, Él lo que dice lo cumple, ¿verdad? Él por su palabra creó el universo, el mundo y todo lo que en él habita. La Biblia declara que la palabra de Dios es lo que sustenta todo lo que existe. Y esto usted lo puede corroborar en su Biblia, en Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Pero ¿cuál es la naturaleza de estas promesas, de las promesas divinas? Es decir, ¿cuál es la razón de ser por la que Dios nos las dio, verdad? ¿Cuál es la razón de estas promesas?
Pues bueno, vamos a ver. A lo largo de la historia, Dios nos ha hecho promesas, Dios le ha hecho promesas al hombre con el propósito de ayudarnos en nuestra vida. Y fíjese, las promesas en primer lugar no son mandamientos que nos enseñen a obedecerlo, y tampoco son amenazas que busquen frenar nuestra desobediencia. Las promesas de Dios confirman lo que Él, movido por su soberanía, por su misericordia y por su buena voluntad, hará por nosotros, ¿sí? Revelan lo que nuestro Dios, por causa de Cristo, hará a nuestro beneficio. No lo que Él anhela o le gustaría hacer, o lo que Él intentaría hacer, sino lo que Él se ha comprometido en hacer y lo que se ha obligado a Él mismo a cumplirnos a nosotros a través de ese pacto, ¿verdad? Dios es un Dios, déjeme decirle que Dios es un Dios de verdad, y Él cumple sus promesas son de verdad. Así que la certeza del cumplimiento para nosotros descansa en que las ha dicho, las ha prometido un Dios de verdad, un Dios que no ha fallado, un Dios que ha cumplido cada una de sus palabras que nos ha dado. Otro aspecto importante acerca de la naturaleza de las promesas de Dios es que estas hablan acerca del bien que Él nos dará, de algo bueno, pero también hablan acerca del mal que Él puede impedir, o que Él va a impedir que llegue y que toque nuestra vida. Así que yo le puedo decir con todo esto que las promesas de Dios son la base de varios aspectos de nuestra vida cristiana. Uno de ellos es que las promesas de Dios son la base de nuestra esperanza. ¿Por qué? Bueno, pues ya que esperamos lo que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Vivimos continuamente esperando el cumplimiento de lo que Él nos dice en su palabra. Tenemos la esperanza en un Dios que nos guarda, en un Dios que nos guía, en un Dios que nos provee, Él nos lo ha prometido, en un Dios que nos promete sanarnos, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero escuche usted lo más importante: tenemos la esperanza en un Dios que a través de la obra redentora de su Hijo amado, al morir por nosotros, por nuestros pecados y resucitar, también puede salvarnos, ¿verdad? También nos ha prometido salvarnos a través de creer en Él. También las promesas de Dios son la base de nuestra fe. Debemos creer lo que Dios nos ha prometido por el hecho de que es Dios quien nos lo promete, ¿verdad? No es cualquier persona, no es cualquier político, no es cualquier vecino, no es cualquier humano que puede equivocarse. Es un Dios de poder, es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de amor, el que nos lo ha dicho, ¿verdad? Entonces eso se convierte en la base de nuestra fe. Y en Números capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Luego en Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice que Él dijo, lo que Él dijo no lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios es fiel y debemos descansar tranquilos totalmente en su palabra. Por otro lado, también las promesas de Dios se vuelven una regla y guía en nuestra oración como creyentes. No solamente son una guía en nuestra oración, sino el conocimiento de estas promesas son también el contenido de nuestra oración. Fíjese qué importante es entonces conocer, qué importante se vuelve leer, el escudriñar la Biblia, ¿verdad? El entenderlo, en conocer lo que Dios nos promete en ella, lo que Dios nos dice en ella. De esta manera, en momentos difíciles, en momentos de tentación, en momentos de prueba, o en momentos en los cuales tenemos anhelos, en los cuales tenemos peticiones especiales, en esos momentos nosotros podemos acudir a esas promesas y podemos citarlas porque las sabemos, porque las hemos leído, porque tenemos un conocimiento de ella, y podemos citarlas en nuestras oraciones, aclamando a Dios y apelando al cumplimiento de las mismas.
¿verdad? Podemos decirle, tú has dicho en tu palabra esto y yo sé que tú lo vas a cumplir, ¿verdad? Y podemos decirle entonces a nuestro Dios, como dice Génesis 32:12, dice, y tú has dicho, yo te haré el bien. O en Salmo 119:58, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Así que las promesas de Dios son la base o fundamento de nuestro consuelo presente y la expectativa de bendiciones futuras que aún no han llegado, pero que sabemos que van a llegar. Son promesas irreversibles, como le decía hace unos momentos. Dios no le va a prometer una cosa y después le va a decir que siempre no, ¿verdad? Él si se lo promete, él lo va a cumplir, es irreversible. Pero fíjese que estas promesas son tan diversas y hay que conocerlas para usarlas correctamente, para usarlas en nuestra oración, en nuestra relación continua con Dios. Hay promesas, por ejemplo, hay promesas absolutas y hay promesas condicionales. Las absolutas son aquellas que no tenemos que hacer nada para que se cumplan, y las condicionales hay, como su nombre lo dice, una condición de por medio. Hay promesas generales a las que puede acceder cualquier persona, y hay promesas particulares que han sido dadas para una persona y un tiempo específico. Hay promesas para esta vida y hay promesas para la vida venidera, etcétera, 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 ¿verdad? Hay muchísimas promesas, como le decía ahorita. No nos va a dar el tiempo para hablar de cada una de ellas, pero les voy a explicar a grandes rasgos los conceptos más generales. Por ejemplo, como le decía, las promesas absolutas, en estas Dios declara lo que hará sin ninguna referencia a lo que nosotros hacemos. Es decir, que no existe nada que nosotros hagamos o podamos hacer o dejemos de hacer para que se cumpla esta promesa. Le voy a dar dos ejemplos. Uno está en Isaías 7:14. Ahí viene una promesa absoluta. ¿Cuál es esa promesa? La promesa de la venida de Jesús. En esa no hay nada que alguien hubiera podido hacer o no fuera de Dios para que esto se cumpliera o no. Simplemente era una promesa ya absoluta por parte de Dios. Hay otra promesa absoluta que está en Génesis 6:13, y esa promesa fue la promesa del diluvio. Igual la promesa, cuando sucedió el diluvio, que Dios hizo un pacto, no sé si usted lo recuerde, un pacto con Noé, en donde él le dice que no iba a volver a destruir la tierra a través de un diluvio como este, y pone el arco iris en el firmamento, ¿verdad? Entonces ahí no había nada que el hombre hiciera o dejara de hacer para que se cumpliera, simplemente Dios lo prometió porque fue su soberana voluntad. Y también, así como hay promesas absolutas, hay promesas condicionales. Estas, pues como su nombre lo dice, implican una condición que nosotros tenemos que cumplir para acceder a ellas. En estas hay una promesa que está dada, imagínelo usted como un regalo, pero también está compuesta de dos partes: el regalo, que es la promesa, y el resultado, que depende directamente de que se cumpla la condición que ha sido dada, ¿sí? Son condicionales a lo que Dios en su sabiduría y propósito desea hacer para su gloria y para el bien de sus hijos. Con respecto a este tipo de promesas, algo nos es requerido por parte de Dios, ¿sí? Si fallamos en cumplirlo, podríamos perder muchísimo consuelo espiritual al respecto. Por ejemplo, cuando oramos la siguiente frase: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración requiere que nosotros resistamos a la tentación. Ese es nuestro deber. Y luego Dios nos sostendrá, ¿verdad? Él va a estar ahí, pero nuestro deber es resistir. Pablo declaró que si vosotros sois de Cristo, ahí está la condicionante, si vosotros sois de Cristo, y luego la promesa: ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esto está en Gálatas 3:29. Esa promesa Dios la hizo hace miles de años, pero déjeme decirle que sigue vigente. No porque pasó hace muchos años atrás, ya nosotros no podemos acceder a ella. Está vigente, no caducó, no podemos decir:
ay, no, ya se caducó el año pasado o el siglo pasado, está vigente todavía. Y la promesa y la bendición de esta promesa está disponible para quienes viven por fe, ¿verdad? Dice, si vosotros sois de Cristo. Por eso cuán importante es tener un entero conocimiento de la palabra y un entero conocimiento de estas promesas por parte de Dios. En Deuteronomio 28, Dios dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, es decir, todas mis condiciones, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Qué glorioso, es decir, el resultado, ¿verdad? Del cumplimiento de esas condiciones. Esto está en Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 2. Y así trabaja Dios con su pueblo. Algunas promesas son entonces para motivarnos y darnos apoyo, como por ejemplo la que está en Isaías 40:31, donde dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y dice, pero los que esperan en Jehová, ¿verdad? Y luego nos da la promesa. Algunas otras de estas promesas nos traen recompensas. Por ejemplo, la que dice en Salmos 84:11, dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, ¿verdad? Nos dice la promesa, pero también nos dice la condición, a los que andan en integridad. Y algunas otras promesas nos traen privilegios. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hechos hijos de Dios? Todos los que le reciben, ¿verdad? Todos los que creen en su nombre. Hay una condición para ello. Hay tantas promesas en la Biblia, en la palabra del Señor, pero distinguirlas a través de leer esta palabra, de escudriñar su palabra, nos va a ayudar a apropiarnos de ellas y también a cuidarnos de presunción, ¿verdad? A cuidarnos de que a veces somos muy buenos para reclamarle a Dios, a veces somos tan ignorantes o creemos que lo sabemos todo y llegamos a reclamarle a Dios por cosas como por ejemplo, Señor, en tu palabra me prometes que tú eres mi escudo, que no me quitarás el bien, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué ha venido este mal a mi vida? ¿Por qué está pasando aquello? ¿Por qué está sucediendo? Ah, sí, pero también en su palabra dice, como leímos hace un momento, dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y ahí, en ese momento, es el momento oportuno para escudriñarnos a nosotros mismos, para escudriñar a nuestro corazón y preguntarnos si realmente somos merecedores de esa promesa. ¿Realmente vives en integridad para que tú le reclames a Dios que se cumpla esa promesa? Y así con muchas de ellas, ¿verdad? Es necesario que entendamos lo que Dios nos dice en la Biblia para poder acceder a ello, ¿verdad? Y para finalizar, me gustaría hablarles de esta importancia, de la importancia que Dios mismo le da a las promesas que Él nos ha dado a nosotros. En 2 de Pedro, capítulo 1, de los versículos del 3 al 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas para su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya lo habíamos leído hace un momento, pero se lo voy a explicar un poco más a fondo. En otras palabras, nos dice que todo lo que necesitamos para vivir nos ha sido dado.
ya está disponible, ahí está. Pero que ahora depende de nuestro conocimiento acerca de Dios y sus principios. También nos dice en este versículo que su gloria y excelencia nos han dado también promesas para que por ellas participemos en la vida que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? En la vida que Dios tiene para nosotros. Pero también concluye diciendo: y huyamos de la corrupción que existe en el mundo. Cuando en el versículo dice para que por ellas, Dios dice claramente que es a través de sus promesas la manera que Él ha escogido para nosotros. Así que, amigos y hermanos, cualquier persona que está reproduciendo este video en esta hora, déjame decirte que si no conoces las promesas que Dios tiene para ti, es imposible que puedas estar viviendo dentro de ellas. Y esto significa que no estás viviendo la vida que Dios quisiera para ti, que Dios quiere para ti. Estás tal vez solamente sobreviviendo el día a día, y cada mañana te levantas sobreviviendo lo que viene. Estamos en un mundo lleno de dificultades, y a veces al no conocer, al no leer la Biblia, al no conocer lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere de nosotros, pues entonces podemos caer en vivir la vida según nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Intentar vivir la vida según nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades. Pero sabemos también que apartados de Dios, nada podemos hacer, ¿verdad? Esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Él primero que todo quiere darte la promesa de la salvación. Y en la Biblia está esa promesa. En Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Esta es la manera en que puedes ser salvo y que puedes acceder a esta promesa, confesando con tu boca que Jesús es el Señor y creyendo en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Así que Dios quiere cumplir sus propósitos y su voluntad en tu vida, de eso no hay ninguna duda. Por ello yo les invito a escudriñar la Biblia, a leerla, a darse un tiempo para leerla, a entender más sobre lo que Él desea para nuestra vida, porque sus pensamientos para nosotros siempre serán de bien y no de mal. Él tiene grandes promesas aquí esperando por ti. Cristo ya pagó el precio, Cristo ya lo pagó, ¿sí? Cristo ya compró estas promesas para nosotros. Pero si eres ignorante de ellas o eres pasivo en cuanto a ellas, posiblemente jamás podrás acceder o tener los beneficios y las bendiciones que estás buscando, ¿verdad? Así que los invito a seguir estudiando en cuanto a ello, los animo a perseverar en oración, en comunión con Dios, en búsqueda, ¿verdad?, de su Espíritu, una comunión con el Espíritu Santo, de santidad. Y para finalizar, permítame hacer una oración por usted en esta hora. Amado Padre Celestial, te doy gracias, mi Señor, por la oportunidad que tú me has dado, Señor, de ser el medio por el cual tú has enviado un mensaje a tu pueblo y a cada persona, Señor, que lo ha escuchado. Te pido, Padre Santo, que te quedes con cada uno de nosotros, con cada familia, y llenes y hables su corazón. Sea tu semilla sembrada la que pronto dé frutos y nos permita siempre meditar en tu palabra y entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y alcanzar también, Señor, cada promesa que tú has guardado para nosotros. Te pido por cada persona que en este momento está pasando por alguna dificultad, por algún momento difícil en su vida, sé tú con ellos, Señor. Te pido también por cada enfermo, Señor, por cada familia, por cada petición que yo no conozco, por cada necesidad, Señor, que hay en tu pueblo, Señor, que hay afuera, Señor, en la gente. Te pido que seas tú obrando, Padre Santo, enviando sanidad, enviando salvación, enviando tu palabra de amor, Señor, y de esperanza. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad y te sigo pidiendo por cada uno de nosotros. Te pido que tú te quedes, Señor, en cada hogar, Señor. Te agradezco y te doy gracias y creo, Señor,
que conforme a tu palabra tú vas a cumplir, Señor, cada una de estas peticiones conforme a tu voluntad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, ha sido una bendición compartir este mensaje con cada uno de ustedes. Le animo a que, como le dije, siga escudriñando la palabra y que también siga sintonizando este canal de Facebook, esta página de Facebook, y pueda ver los mensajes que emite nuestro pastor, el pastor Rafael García Bencomo del Templo del Redentor, o los hermanos que participan los domingos, martes o viernes. Que Dios le bendiga y le guarde.